Todavía recuerdo el pueblo donde vivía hasta los 19. Era un lugar pequeño, de esos donde casi todos se conocen. Ahí la vida transcurría entre el trabajo, la familia y los animales. Mi familia se dedicaba a recolectar ramas de mimbre. Las cortábamos a la orilla del río. Con eso hacíamos canastas, tortilleros y artesanías. No era un trabajo sencillo. Había que escoger bien las varas. Si una salía mala, se quebraba al doblarla. Después teníamos que dejarlas remojando. Las poníamos en unas tinas grandes del patio trasero. Ahí se quedaban toda la noche. Mi padre comentaba que así amanecían más dóciles. Mi abuelo opinaba lo mismo. Ellos sabían tratar el mimbre mejor que nadie. Yo aprendí el oficio con los dos. Con ese trabajo salí adelante. No nos hicimos ricos, pero poco a poco juntamos dinero. Así mi padre pudo comprar unas vacas. Luego, empezamos a vender leche y queso. También vendíamos otros productos del rancho. Cuando había pedidos grandes, nos sentábamos a tejer durante horas. Nuestra casa estaba a las afueras del pueblo. No vivíamos pegados a otras familias. Alrededor solo había monte, tierra y algunos corrales. La casa que mi hermano empezó a construir también estaba ahí, en el mismo terreno, un poco más apartada de donde dormíamos nosotros. Uno de mis hermanos mayores se había ido para el norte. Con lo que mandaba comenzó a levantar esa casa. Mi papá le había dado un pedazo de terreno, pero la construcción quedó en obra negra. Tenía paredes y techo, también unos cuartos sin terminar. Como mi hermano no estaba, usamos la propiedad como bodega. Ahí guardábamos canastas y varas secas. También metíamos pedidos terminados y cosas de trabajo. No había casas alrededor. De noche se sentía más solo. Si uno gritaba desde ahí, tal vez en la casa principal alcanzaban a escuchar. Pero en el pueblo nadie se enteraba. Casi siempre trabajábamos en esa bodega. A veces por la tarde, otras veces por la noche. Todo dependía de los pedidos. Esa vez nos habían encargado varios tortilleros para una boda. Querían regalarlos a los invitados, así que no era un pedido pequeño. Mi papá y yo llevábamos 2 días apurados. Nos sentábamos a tejer por horas. Apenas nos levantábamos para comer o estirar las piernas. Pero esa noche mi padre se sintió mal. Primero intentó aguantar. Luego le vi la cara cansada. Me comentó que le dolía el cuerpo. También tenía escalofríos. Después se levantó todo despacio y se fue a descansar. Yo me quedé con el trabajo encima. Teníamos que entregar en 2 días. Todavía faltaban varios tortilleros. Por eso seguí avanzando solo. No era la primera vez que me quedaba de noche. Al principio no me dio miedo. Me senté en una silla vieja. Tenía las varas de mimbre a un lado. Después de un rato me dolían las piernas. Entonces me levanté y caminé por el patio. La luz de afuera iluminaba una parte de la tierra. También alcanzaba las tinas y la entrada de la bodega. Todo lo demás estaba oscuro. La sierra se veía como una mancha negra. No se distinguían los árboles. Tampoco se miraban los caminos ni las piedras. En una de esas pausas me puse a ver el trabajo terminado. Entré a la bodega. Quería acomodar unos tortilleros en una mesa de madera. Ahí teníamos muchas cosas guardadas. Había cestas de varios tamaños, también rollos de mimbre y cajas viejas. Además estaban otros pedidos casi listos. Se acercaban fechas importantes. Mi padre quería llevar mercancía al pueblo. Pensaba vender en unos palenques donde siempre nos iba bien. Por eso el cuarto estaba más lleno de lo normal. 1 minuto después ya estaba de nuevo en lo mío. Seguí trabajando hasta tarde en el patio. Quería terminar la mayor parte del pedido antes de que amaneciera. Ya estaba cansado, me dolían las manos y también la espalda, pero sabía que si me detenía al día siguiente se nos iba a juntar todo. Debieron ser como las 2 de la mañana cuando escuché un crujido seco. Sonó como madera rompiéndose. El ruido venía de donde estaban las tinas de remojo. Me quedé quieto, dejé las varas sobre mis piernas y miré hacia ese lado. No vi nada, solo la poca luz que alcanzaba. Las tinas estaban en su lugar y el agua apenas se notaba oscura. Pensé que tal vez una vara se había partido sola. A veces pasaba.
así que intenté seguir trabajando, pero entonces volvió a escucharse. Me quedé mirando con más atención. Fue entonces cuando alcancé a ver unos ojos brillantes entre el monte de atrás. No estaban tan cerca, parecían estar detrás de unas ramas. Por eso al principio pensé que era uno de nuestros perros. A veces iban a buscarme cuando me quedaba trabajando y, cuando les pegaba la luz en la cara, los ojos les brillaban de esa manera. El destello duró muy poco, fueron apenas unos segundos. Después desapareció entre la oscuridad. Me puse de pie. Sentí las piernas entumidas por tanto estar sentado. Llamé a nuestro perrito en voz baja, pero no hubo respuesta. Me quedé un rato parado. No quería asustarme por cualquier cosa. En el rancho uno aprende a no hacer escándalo por ruidos de noche. Después regresé a mi silla. Tomé otra vara de mimbre y continué con el tortillero que tenía empezado. Intenté concentrarme en el tejido, pero a los pocos minutos noté algo por el rabillo del ojo. Fue un movimiento leve, como una tela larga pasando despacio. Parecía una falda. Volteé el rostro de golpe. El corazón me dio un salto porque pensé que podía ser mi madre, pero no era mamá. Era una mujer que yo jamás había visto en mi vida. Estaba parada donde la luz no llegaba bien. Aún así alcanzaba a ver lo suficiente. Traía una falda larga. Su cuerpo se veía muy quieto. La piel de su cara se miraba pálida como si llevara mucho rato sin recibir sol. Yo me puse de pie otra vez. No sabía si acercarme o quedarme donde estaba. Le di las buenas noches. La mujer me respondió con una voz bajita. Casi no se le entendía. Luego comentó que estaba buscando a mi hermano. A mí se me hizo extraño. Primero porque jamás la había visto. Segundo porque mi hermano tenía años viviendo en el norte. Le cuestioné quién lo buscaba. Esperé su respuesta mientras la miraba desde el patio, pero ella no respondió. Solo se quedó tiesa. Tenía el cuerpo inmóvil y el rostro girado hacia mí. A esa distancia no podía distinguir bien sus ojos. No sabía si los tenía abiertos o cerrados. Di un paso hacia atrás. Pensé en irme a la casa principal y despertar a mi padre. Pero apenas me moví, la mujer corrió hacia mí. Lo hizo de golpe, como si hubiera estado esperando que yo intentara alejarme. Reaccioné por puro susto. Levanté los brazos y traté de detenerla antes de que me cayera encima. Cuando la tuve cerca, pude verle la cara. Tenía los dientes salidos como si la boca no le cerrara bien. Su expresión era perversa. Parecía que quería morderme. Sentí su aliento muy cerca de mi cara. Era frío y olía a tierra mojada. Yo grité y la empujé con todas mis fuerzas. No pensé en nada más, solo quería quitármela de encima. La mujer cayó hacia atrás y golpeó una de las tinas donde remojábamos el mimbre. El agua se movió con fuerza y varias varas se salieron. Yo pensé que se había lastimado. Cualquier persona se habría quedado en el suelo al menos unos segundos, pero ella no. Se levantó de una manera horrible. Primero movió un brazo, luego dobló la espalda hacia un lado como si no tuviera forma. Después se puso de pie casi de golpe. Parecía que sus huesos no estaban bien acomodados. No esperé a verla mejor. Corrí hacia la bodega y entré como pude. Cerré la puerta con las manos temblando y puse el seguro de madera. Apenas lo hice, la mujer llegó del otro lado. Primero escuché su respiración. Estaba pegada a la puerta. Sonaba fuerte y cortada. Luego empezó a gritar. Eran gritos secos como de rabia. Después, azotó la puerta con una fuerza que me hizo brincar. Yo me hice hacia atrás. Sentí que las piernas no me respondían bien. La puerta volvió a sonar. Luego otra vez. Cada golpe hacía temblar la madera. Quería abrirla a la fuerza. Por lo que podía ver entre la madera, lucía como si estuviera azotando su cabeza. Cada golpe era seco. La puerta se estremecía. El seguro empezó a crujir. Entonces escuché la voz de mi madre. Me llamó desde afuera, con la misma forma de hablarme, el mismo tono con el que me hablaba cuando yo era niño. Me pidió que abriera. Me decía que mi padre se había puesto peor. Aseguró que necesitaban mi ayuda en la casa.
Sentí que el cuerpo se me descomponía. Por un segundo quise creerle. Quise pensar que mi madre había salido a buscarme y que todo lo anterior había sido una confusión. Pero la criatura volvió a golpear la puerta con la cabeza. El ruido fue tan fuerte que la voz de mamá se cortó a la mitad. Después volvió a hablar como si nada. Me dijo que abriera. Me lo pidió con tristeza. Me rogó que no la dejara fuera. Yo cerré los ojos y negué con la cabeza. Empecé a rezar. Miré alrededor buscando por dónde salir. En una esquina de la bodega había una ventana pequeña. Mi padre la había tapado con ladrillos sueltos porque todavía no terminábamos bien esa parte. Los ladrillos no tenían cemento, solo estaban acomodados uno encima de otro para cerrar el hueco. Pensé que podía quitarlos y escapar por ahí. Tal vez si salía por el costado, alcanzaría a correr hacia la casa principal. Me acerqué despacio. Cada paso me parecía demasiado fuerte. Cuando llegué a la ventana, todo se detuvo. Ni siquiera escuché su respiración. Me quedé frío. Sentí que me había visto. Me apuré. Levanté las manos para quitar el primer tabique, pero afuera algo se movió. Fue rápido, como si alguien hubiera corrido junto a la pared de la bodega. Ni siquiera alcancé a quitar nada cuando los empujaron desde afuera. Los tabiques cayeron hacia adentro. Varios rebotaron en el suelo. Uno pasó tan cerca de mi cara que tuve que hacerme hacia atrás. Me cubrí la cabeza. El polvo me entró por la nariz y por la boca. No pensé más, corrí hacia la puerta. Quité el seguro con las manos temblando y abrí de golpe. Afuera no había nadie frente a mí. Solo la luz débil del patio y las tinas tirando reflejos en el agua. Salí corriendo. No miré hacia la ventana. No quise saber qué había del otro lado. Apenas di unos pasos. Escuché movimiento detrás de mí. Era un golpeteo rápido contra la tierra, como si algo viniera usando las manos y los pies al mismo tiempo. Volteé por puro miedo. Ahí la vi. La mujer venía detrás de mí a 4 patas. Las luces de la bodega la iluminaban desde atrás. Por eso su sombra se veía más grande y más torcida sobre el suelo. Se movía como un animal, como un caballo pequeño, pero con el cuerpo de una mujer. Su espalda se levantaba de una forma cada vez que brincaba. Parecía que tenía una bola encima, como si algo le hubiera salido bajo la ropa. El cuello lo traía torcido. La cara la llevaba mirando hacia mí, aunque su cuerpo venía doblado de otra manera. Se me secó la garganta. Quise gritar y al principio no pude. Sentí que no me salía nada. Luego el grito me salió solo. Corrí con todas mis fuerzas hacia la casa principal. Todo frente a mí estaba oscuro. Apenas se miraban las luces lejanas de la propiedad de mi padre. Jamás había sentido esa distancia tan larga. De día parecía un tramo corto. Esa noche lucía como si se alejara cada vez más. Llegué a la casa principal casi sin aire. Empujé la puerta con el hombro y entré gritando. Mis padres ya se habían levantado. Mi madre estaba en el pasillo con un rebozo encima. Mi papá venía detrás de ella, todo enfermo y con la cara asustada. Me preguntaron qué pasaba. Yo apenas podía hablar. Sentía la garganta cerrada y el pecho me dolía por la carrera. Les comenté que había una mujer detrás de mí. Les expliqué que había salido de la bodega y que venía corriendo en 4 patas. Mi madre se persignó de inmediato. Salimos los 3 al patio. Mi padre caminaba delante. Yo iba detrás de él, pero no había nada. Mi padre alumbró hacia los corrales, después alumbró hacia el camino. No se veía ninguna mujer. Papá me miró con preocupación. No parecía molesto, más bien parecía confundido. Le insistí que yo no lo había inventado. Le repetí que esa cosa me había perseguido desde la bodega. Entonces fuimos a revisar. Yo no quería regresar. Sentía que el cuerpo me pesaba, pero tampoco quería quedarme solo en la casa. Caminamos despacio hasta la propiedad. Cuando llegamos, la puerta estaba abierta. La luz del patio seguía prendida. Adentro todo estaba desordenado. Los ladrillos de la ventana estaban tirados en el suelo. Había polvo por todas partes. También había cestas volteadas y varas regadas. Varios tortilleros quedaron aplastados. Algunos se habían doblado de una forma horrible.
Otros estaban deshechos, como si los hubieran arrastrado por el patio. Nadie dijo nada durante un momento. Solo se escuchaba el agua de las tinas moviéndose un poco. Esa noche ya no trabajamos. Mi papá me llevó de regreso a la casa principal. Mi madre me dio agua y me pidió que me sentara. Cuando por fin amaneció, papá y mi abuelo revisaron todo. Buscaron huellas en la tierra. Miraron detrás de la bodega. También fueron hasta el monte donde yo había visto los ojos brillar. No encontraron nada claro. Había marcas en el suelo, pero no sabían si eran de nosotros. Tampoco pudieron asegurar si algún animal había pasado por ahí. Ese mismo día mi madre echó agua bendita en la casa y en el patio. También roció las tinas. Luego hizo lo mismo en la entrada de la bodega y en la ventana donde estaban los ladrillos. Un tío mío vino más tarde. Él conocía de limpias y de esas cosas que la gente del rancho respetaba, pero no encontró nada. Tampoco vio alguna señal clara que pudiera decirnos qué había sido. Unos dijeron que pudo ser una bruja, otros comentaron que tal vez era un duende del monte. Mi tío habló de una energía oscura. Según él, a veces esas cosas se pegan a los lugares donde hay agua estancada, trabajo pesado y soledad. Yo no sé si era verdad. Lo único que sé es lo que vi. Hasta el día de hoy no puedo asegurar qué fue esa mujer. Tampoco sé por qué preguntaba por mi hermano. Nunca supe qué cosa imitó la voz de mi madre para hacerme abrir la puerta.